¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Lindo verles y poder compartir juntos este tiempo. La gracia del Señor, recordando y transitando este mes de la Biblia. Seguramente usted ha hecho alguna de estas actividades que hemos enviado vía celular y uno se encuentra con grandes expectativas. Cada vez que abrimos la Biblia, lo hacemos con grandes expectativas, que Dios nos hable de manera personal y especial. Tomo algunos pensamientos para luego entrar en el power que preparó Marcelo de la mano. Primer pensamiento: Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla por la palabra. Dios nos habla porque Él está vivo. No solo que existe, sino que está vivo, es el Dios viviente. Tiene palabra fresca para comunicarnos a nosotros de manera personal en la realidad que nos toca vivir, para orientarnos, para guiarnos, para abrir el futuro delante nuestro. Este es otro pensamiento. Dios nos habla en nuestro propio idioma, en nuestro lenguaje cotidiano. Dios, que es maravilloso, conoce todos los idiomas, de tal manera que Dios entiende cuando nosotros le hablamos y nosotros entendemos cuando Dios nos comunica desde su corazón. Y en esta comunicación, esta gran verdad es maravillosa. Un cuarto pensamiento: cuando Dios nos habla a través de la Escritura, un pasaje determinado, un libro determinado, una búsqueda determinada, un momento especial de nuestra vida, esa palabra específica de Dios para nosotros en ese momento que Dios conoce en profundidad, en el griego se dice, es una palabra rema, R-H-E-M-A, rema, y es única, inigualable. Cuando uno lee el texto salta de la escritura, del libro, o salta del celular, si tenemos la Biblia digital delante de nosotros, y el texto se apodera de nosotros, nos habla. Es como si Dios estuviera al lado y dice tu nombre, mi nombre. Y Dios me comunica esa palabra íntima. Ahora es para mí. Si bien tiene una dimensión general, pero ahora Dios me la habla a mí, personalmente, en mi situación. Y esa es la palabra rema de Dios, que tiene un significado muy especial, muy impactante. Seguramente ustedes han compartido algunos testimonios de esto. Dios me habló por esta palabra, por esta promesa, pero siempre hay un contexto, una vivencia cuando Dios lo hace. El otro pensamiento es este: la palabra de Dios tiene una facultad única, por lo que hemos dicho previamente y por lo que vamos a considerar luego. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo en San Juan 6:63,
que las palabras que yo os he hablado, su palabra, que los discípulos recibieron, esa palabra, dice Jesús, es espíritu y vida, y vida. Seguramente usted, al igual que yo, tenemos decenas, centenares de libros en nuestras bibliotecas. Muchos de ellos son de buenos autores, renombrados, famosos. Algunos de ellos son bestsellers, que han tenido una tirada hasta de millones de ejemplares. Ninguno se iguala a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando la leemos, porque es viva y porque ese espíritu penetra en nuestra mente, llega a nuestro corazón y se aloja en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y esa experiencia es única, es inigualable, incomparable. No se puede clonar, o se vive, o se experimenta, o no. De tal manera que tomo una frase de John Stott en su libro La predicación puente entre dos mundos. Y John Stott, uno de los más grandes autores cristianos del siglo XX y parte del XXI, él dijo: Dios nos vuelve a hablar, en referencia a la Escritura, Dios nos vuelve a hablar por lo que Él dijo, fue escrito y ahora nos vuelve a hablar a nosotros. Esa es la facultad de la Biblia, de tal manera que qué bendición para nosotros cuando la abrimos y podemos dedicar un tiempo especial cada día, un tiempo especial que puede ser diferente para cada uno de nosotros. Pero es un tiempo de búsqueda y de encuentro con la palabra del Señor. Cada vez que yo abro la Biblia, lo hago con expectativa que Dios me va a hablar a la realidad que estoy viviendo. Y puedo dar este testimonio de que las más gloriosas revelaciones de Dios para mi vida en un transitar de más de 40 años con Él, siempre fueron por la palabra. Y eso es algo extraordinario. Por eso la hablo con esa expectativa. Y estoy acostumbrado a que el Espíritu Santo que la inspiró y que la aplica y que la transmite a nosotros, me sorprenda al abrirla. Por eso te animo, hermana, hermano, joven, adulto, persona mayor, niño, adolescente, preadolescente, que lo busques. Dios siempre tiene algo para hablarnos. Y lo que Él nos habla es significativo para nosotros. En estas actividades que se convertirán en disciplinas para nosotros con la Biblia, querido Marce, las queremos ejemplificar en esta manito que Marce nos ubicará. Muy bien. 5 actividades para vivir la Biblia que a la vez se convierten en 5 disciplinas. La otra placa, Marce, por favor. Muy bien. Fíjense que esta mano abierta, cuando toma la Biblia, con los 5 dedos, la puede sostener. La puede sostener. Si nos faltaran 3 actividades, 3 dedos, con 2 solos, se nos va a dificultar sostener la Biblia, o aún con 3. ¿No? Entonces,
Es importante practicar estas 5 actividades. Veamos la primera. Placa 1, Marce. Escuchar. El dedo pulgar. Escuchar, Marcelo. Perfecto. Creo que la semana pasada invertimos un tiempo en comunicación sobre escuchar. Y el texto lo tenemos allí. La fe viene a nosotros por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, esa palabra que podemos oír hoy de distintas formas, que puede llegar, sea online, sea presencial, sea en el contacto íntimo con Dios, sea por un sketch, por un video, de distintas formas, esa palabra va a generar en nosotros fe. Fe en el fundamento, la palabra de Dios. Fe en Dios. Y en ese proceso de escuchar, yo escribí 5 pasos. El primer paso, escucho, atesoro, grabo lo que escucho en mi mente. Es el segundo paso. El tercero, esa palabra que escucho, que grabo y que entra a mi corazón, moldea mi carácter. Cuarto paso, esa palabra que escuché, que moldea mi carácter, será el modelo de vida al obedecerla. Y quinto paso, esa palabra que escuché, que la creí, que la vivo, que soy obediente a ella, que la disfruto, la comunico a otros. La comunico a otros. De la mejor manera posible, de la manera más atractiva, de la manera más moderna, pero la comunico, la comunico. Y eso llevará bendición a otras personas. Tengo un libro de frases célebres de distintos autores del mundo, agrupadas las frases por tema. Usted seguramente tendrá de ello. Y hay algunas frases que son hermosas, pero no dejan de ser hermosas experiencias de personas como nosotros, que tienen cierto grado de validez. Ahora, cuando yo comparto con otros promesa de la palabra de Dios, estoy compartiendo vida, esperanza y bendición para el que me escucha. La segunda placa, querido Marce, es el dedo índice, leer la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13. Pablo, que discipulaba a Timoteo, fue uno de sus grandes discípulos, luego pastor, líder de la iglesia primitiva, le dice: ocúpate en la lectura y la enseñanza. Ahora, para mí hay un vínculo. Para usted también lo debe haber. ¿Por qué? Porque Pablo vincula la enseñanza a la lectura. Quiere decir que necesitamos, quienes ministramos a otros en cualquiera de los servicios, capacitarnos continuamente, crecer, desarrollar continuamente, sea en la fuente de la Escritura o sea también con el estudio de otros libros que serán soportes sobre determinados temas. Gracias a Dios, hoy contamos con abundancia de muy buenos cursos y abundancia de mucha literatura cristiana al respecto. Hendrix, que ha sido en la década de
los años 1960, 70, 80, 90, uno de los más grandes maestros y comunicadores cristianos en los Estados Unidos, él escribió: el maestro, pastor, líder, servidor, que no se capacita constantemente, pronto dejará de enseñar y de servir. Porque se agotará su reserva, se agotará sus recursos y le quedarán pocos para poder comunicar a los demás. Y quiero animarle a quienes tienen esas grandes responsabilidades de ministrar a otros, a invertir en la capacitación personal, en leer libros también. Hay muy buenos libros hoy. Y en invertir en leer la Escritura. Ahora usted me dice, ¿y qué voy a leer de la Biblia? Le digo rápidamente. Lea primero con dedicación, concentración y disposición. No es un diario. Es la palabra de Dios que nos habla. ¿Qué leer? ¿O qué releer? Todo el Nuevo Testamento, primero. Nos ubica en el centro de nuestra fe. Luego, usted puede mechar salmos y proverbios. Los salmos nos hablan de las experiencias de personas que confiaron en Dios y que pasaron por similitud de situaciones como las nuestras. Y ahí descubrimos sus reacciones emocionales, cómo se encontraron con Dios, cómo los visitó Dios, cómo cayeron en depresión, cómo lograron salir, etc. Los proverbios son apasionantes, hermanos. Es una riqueza que nos enseña acerca de la ética, la moral y la espiritualidad para el cristiano. Ya estoy pensando en volver a una actividad que hice allá por los años 80 y pico. Leer minuciosamente cada proverbio, cada texto de un proverbio y agruparlos en 20 o 30 temas y anotar en el margen de la Biblia a qué tema se refiere el texto y algunos resaltarlos. Usted se va a sorprender, hágalo. Si quiere pintarlos y de diferentes colores, dándole al color un significado, hágalo. Los proverbios nos enseñan a vivir, son maravillosos. Bien, luego que hemos entrado en esto, le invito a que entre en el Antiguo Testamento y empiece a recorrer sus páginas. Tenga un cuaderno, marque, subraye, trace, resalte, anote lo que no entiende, pregunte por favor. Siempre va a encontrar personas que le ayudarán. Hay personas que deciden leer la Biblia en un año, otros no tienen ese tiempo o ese objetivo, pero es necesario que la recorramos a la Biblia para entender el pensamiento completo de Dios. La tercera placa, el dedo mayor, Marce, por favor. Gracias, querido. Ese versículo, Salmo 119, les pido disculpas, es 56. Yo le di mal a Marcelo. No es 57, es 56. Y dice así el salmista David. Ustedes saben que el Salmo 119 habla todo de la Biblia. Es extraordinario.
Es extraordinario. Ustedes, queridas hermanas, escucharon a Betty Constance hace pocas semanas. Y Betty invirtió meses estudiando el Salmo 119. ¿Te acordás? Meses. Casi un año. Casi un año. Imagínense la riqueza que tiene ese salmo. David dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Usted sabe, guardar quiere decir atesorar, recibir para mí y vivir de acuerdo a esa recepción de fe. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, no por obligación, no por imposición. Cuando Dios nos dice la importancia de obedecer la Escritura, es para nuestra bendición. Dios tiene guardado esos tesoros para que los creamos, los recibamos y los disfrutemos. A mí me apasiona esto. Y cuando Dios dice, no lo hagas tal cosa, no tomes esa conducta, es para protegernos del mal, es para protegernos del pecado, para que no nos dañe, para que no nos destruya. Y David dice, tuve muchas bendiciones por obedecer tu palabra. Y a mí me hace pensar cuántas bendiciones puedo perder yo, Salvador, si no vivo en plenitud la palabra de Dios. Y las bendiciones ya están, pero las recibo de esa forma. Es la forma de Dios, creyéndolas y viviéndolas, y viviéndolas. Mire, tomo 2 minutos para contarle mi experiencia. A veces las personas se creen que, o piensan que en este caso Salvador, el pastor, era un angelito de la guarda, y Dios lo encontró porque tenía alitas y lo acarició y así se convirtió. No, hermanos. No, yo era un sincretista, una mezcla de espiritista, una mezcla de católico y la tercera testigo de Jehová. Fíjese qué pichón religioso que era. Y si usted le quiere sumar, al hablar el lenguaje de Lolita, era un bandido. Y usted interpreta. Era un bandido, no era ningún angelito. Pero el Señor en su misericordia me buscó y me convertí a Él, por su gracia. Y yo amé la palabra de Dios. Dios es testigo de lo que le estoy contando. Y tal vez Mario, que caminó aquellos primeros tiempos también. La abracé con el corazón. Tenía un cuaderno donde anotaba cuando Dios me hablaba por un versículo y lo memorizaba y lo atesoraba y lo repetía continuamente, intentaba vivirlo, aún nuevo en la fe. Mire, me discipulaban por carta desde una iglesia de los hermanos libres en Quilmes y me encontraba con un pequeño grupito de cristianos que fueron los que me llevaron al Señor una vez por semana. Ellos me enseñaron a amar la palabra de Dios. De tal manera que en la primera Semana Santa todavía no me congregaba. Esta familia, que eran pastores en Quilmes, me invitaron a una campaña de Semana Santa. Yo no estaba acostumbrado, pero fui. Fue la primera vez que entré a un templo evangélico en mi vida. Tenía 21 años.
Y ellos me dijeron si podían hacerme unas preguntas en medio de la campaña, era un testimonio, y me empezaron a hacer algunas preguntas. Y se lo digo con toda humildad y con mucha emoción. Empecé a repetir versículos de la Biblia y a explicarlos. 4 meses de convertido, me tuvieron que parar media hora o más constantemente. Y esa palabra de Dios es la que transformó mi vida. Dios la usó y aún hoy la sigue usando, hermano. Y usted conoció mi Biblia vieja deshilachada, ahora tengo otra, pero yo no solo resalto, tomo una regla, marco de uno con el otro, vinculo las frases que se repiten. Es una bendición tremenda. Pongo fechas, Dios me habló por este versículo. Pongo la fecha, Dios me habló. Y de tanto en tanto cuando releo, digo, ¿qué me dijo Dios cuando cumplí 50 años? ¿Qué me dijo Dios cuando pasé esa crisis? Es extraordinario. Ahora memoricemos la palabra de Dios. Somos los primeros bendecidos. Ahora usted me dirá, ¿qué? ¿La repetimos como loro? No. Como loro no. Con comprensión. Tuvimos que leer el otro día el avivamiento de Esdras y Nehemías, en Nehemías 8, verso 1 al 12. Y me encanta, porque Esdras era un enamorado sacerdote, escriba de la ley de Dios. Y dice que, usted recuerde, usted lo estudió, tengo fe que así haya sido, que estuvieron de pie oyendo la palabra de Dios desde el alba al mediodía, 6 horas. 6 horas. Mire, nosotros cuando estábamos en el templo, en esa silla bastante dura, querido Víctor, cuando volvamos te vamos a tener acolchada, estamos 1 hora, 1 hora y media y realmente nos cansamos, yo también. Pero ellos estuvieron 6 horas. Y me impacta que Esdras leía la ley de Dios, la palabra de Dios, y le colocaba énfasis y le daba sentido para que sea entendida. Eso es maravilloso. Memorizar un versículo dividiéndolo en partes. Aprendemos la primera parte, hasta la primera coma, tal vez. La repetimos 3, 4 veces, la escribimos. Luego leemos y estudiamos la segunda parte. Después juntamos las dos. Y así hasta que lo aprendemos. Ahora, usted me dice, yo no tengo memoria. Hermanos, para lo que queremos, sí tenemos memoria. Y yo me acuerdo, Irma lo conoce, un amigo mío, hincha de Boca, estábamos en la playa, así como es Tito de River y otro. Con Tito a veces hablamos de la época pasada del fútbol. Y con este también. Y yo le hice una referencia a un gol del año 62, cómo había sido cuando Boca salió campeón. Y él no lo podía creer. Ahora, usted dice, ¿y cómo te acordás? Porque a veces me olvido hasta de mi nombre hoy, ¿no? Pero ¿cómo te acordás? Porque eran temas que me interesaban. Es así. Y usted se acuerda de las cosas que le interesan. Una receta, un descubrimiento, cómo cultivar una planta, una huerta. Usted que estudió, que tomó un título en medicina, en ingeniería, se acuerda la fórmula. Pero aún de la vida cotidiana, cosas simples. Yo le animo a que no tenga miedo, memorice. Dios le ha dado una memoria maravillosa. Y quiero concluir, Marce, con el cuarto dedo,
que es el anular, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. Fíjese Hechos 17, 11. A mí me inspira mucho este texto, mi hermano. Y se lo comparto para que también le inspire a usted. Hechos 17, 11. Mire lo que dice. Pablo predica y hace una comparación entre los hermanos de Tesalónica y de Berea. Y dice que los hermanos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y cuál es la razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda disposición, ¿no? Y añade, escudriñando, ¿cuándo, hermanos? Cada día las Escrituras. Cada día. Y este es el principio. En la hora que usted pueda, cada día, abra la Biblia para oír a Dios, para leerla, para memorizarla, para estudiarla. Cada día. Y la Biblia, por el Espíritu Santo que vive en nosotros y que la inspiró, produce una transformación en nuestra manera de pensar. Usted dice, ¿cómo estudio? Repitiendo esa parte principal del pasaje, concentrándome, enfocando mi mente en él, comprendiéndolo, analizándolo y finalmente reflexionándolo, haciéndolo mío. Esto es lo que Dios me habló hoy. Y esto tengo que incorporar a mi vida. Esto es para mí. Esto es para mí. Hermanos, el otro día leí un videíto que mis queridos colegas de San Martín en la red de pastores enviaron un videíto. Yo le voy a decir la verdad, me puse a llorar. Me puse a llorar. Yo he tenido amigos, pastores amigos, colegas en el Instituto Bíblico, que han tenido un ministerio muy fuerte en los países actuales de persecución hacia los cristianos. Por seguridad no se los voy a nombrar. Pero quiero decirles que hoy en el mundo sofisticado, globalizado de hoy, hay países donde no se permite la palabra de Dios. Y la pena puede ser de 3 a 5 años de cárcel. Y el testimonio te hacía llorar porque cuando conseguían una Biblia u hojas de esa Biblia, la copiaban en pedacitos de papel. Y aún le llegaba en la cárcel. Entonces, a muchos de ellos que fueron a discipular en encuentros anuales, en lugares especiales, el maestro les preguntaba, y seguramente le sacarán el papelito cuando lo descubren, por supuesto. ¿Y sabe cuál era la respuesta? Cuando nosotros tenemos el pasaje, esa mitad de hoja, inmediatamente la memorizamos, porque sabemos que en pocos minutos viene la requisa y la perdemos. La memorizamos, la recibimos. Y la verdad que me hizo llorar. Y yo digo, qué pena, qué lástima.
que teniendo todas las versiones, aún hasta aquí, toda la libertad de tener la palabra de Dios, no le prestamos la atención y la prioridad en nuestra vida. Hay tiempo para todo, pero no para la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Tal vez llegue un tiempo no muy lejano en que no la tendrás. Memorízala, recíbela en el corazón y transmítela. Y el dedo meñique, mi querido Marce, nos va a hablar acerca de la meditación. Hemos hablado en otra oportunidad. Meditar es rumiar, significa masticar por segunda hasta tercera vez. Y esto es extraordinario porque cuando nosotros invertimos ese tiempo de lectura y meditamos en la palabra de Dios, la volvemos a traer a nuestra memoria. La sacamos del corazón, la traemos, la repetimos, la memorizamos, la volvemos a oír. Es como cavar con una pala, pero no en la superficie del suelo, sino cavar hondo. Y si a ti te gusta nadar, no nadar en la superficie, bucear en las profundidades. Y la meditación nos ayuda a esto. Y usted sabe que hay 3 extraordinarias promesas de Dios en el Antiguo Testamento, que para la mujer y el hombre que meditan la palabra, todo será para bien y será prosperado en todo lo que emprenda. No perdamos esta bendición de meditar así en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Feliz, feliz. No nos perdamos el privilegio de abrir la Biblia y dedicar un tiempo especial para atesorarla cada día en nuestro corazón. Y no le quitemos a Dios la oportunidad cada día de hablarnos por su palabra que es eterna. Un abrazo grande, mis queridos hermanos. Que haya sido de inspiración en este mes de la Biblia para todos nosotros.